No es fácil cambiar en el mismo lugar en el que te enfermas. El padre no mira su alcoholismo si tiene un hijo drogadicto. La madre y el padre no miran sus conflictos de pareja si tienen un hijo que salvar. A veces tienes que, con arrojo y valentía, romper lugares de origen o romper ciertos contextos para que sea más fácil cambiar. No ver qué decían de mí, sino mi comportamiento que decía de mí mismo. Y de tomar acción y decir, no quiero seguir así, porque si no voy a repetir los mismos errores. Estar en pareja es estar en terapia, güey. Es un espejo maravilloso para uno conocer su ego, para uno conocer sus miedos, para uno conocer sus mezquindades también. Que a veces hay comodidad en la incomodidad. Verte como un inepto te ayuda a no enfrentar nuevos retos. Verte como alguien tímido te protege de no asumir el riesgo del rechazo, de la burla de los demás. Incluso, por fuerte que suene, a veces en ciertas depresiones te conviene mantener un poquito de la depresión porque todo el mundo está pendiente de ti, no tienes que ir a trabajar porque estás deprimido. ¿Qué es lo cómodo dentro de lo incómodo? ¿Qué es eso que tendría que enfrentar después? Que le asusta tanto que prefiere lo malo conocido. Uno a veces en la cabeza sabe qué le conviene y qué no, pero no da el salto. Ha salido la conversación ya con dos personas, con Carla Cardona y Bárbara Mori. Estuvieron qué gusto. aquí. Justo ahí hicimos el episodio de Bárbara y te mencionamos tu libro, que si no lo tienen por ahí, aquí te los dejo, se los recomiendo, una belleza. Hazte dueño de ti, que hablas del sentido. Así es. ¿Qué significa tener sentido en la vida? Significa estar conectado a cosas que sean valiosas para ti y que te permitan encontrar un norte, un horizonte, que te den experiencia de valor. Algo por lo cual soportar las penalidades, algo por lo cual levantarte cada mañana o en los momentos grises o sombríos tener de dónde agarrarte y sostenerte para que no te caigas. ¿Y cómo encuentra uno el sentido? Mira, yo creo que mi maestro se llamaba Viktor Frankl, y él decía que habían 3 caminos poderosos para uno encontrar sentido. Uno, en los vínculos amorosos, en los vínculos con amigos, en los vínculos de pareja, en la experiencia de contemplar algo que hace que sientas amor. Sea un Dios, sea una pareja, sea un amigo, etcétera, un animal. 2, en el camino del trabajo. El trabajo como un camino fecundo y poderoso para uno agregarle valor al mundo y encontrar la unicidad. Aquello que hace que si uno no está, es extrañado por algunos porque deja cierto hueco que puede ser reemplazado en las funciones, pero no en la huellita y en la sensación que tú dejas. Y el tercer camino, decía Viktor Frankl, es en la actitud hacia el sufrimiento humano, que a veces hace que se hagan transparentes cosas que se habían vuelto paisaje, habías dejado de valorar y en el momento del sufrimiento dices, esto es lo realmente importante. Y ahí te conectas. O que cuando atraviesas ciertas zonas difíciles, tú después dices, yo quiero ahorrarle esta curva de aprendizaje a alguna gente o yo quiero sumarle al mundo con estas cosas. Y yo creo que esos 3 caminos tienen una fuerza poderosa para encontrar sentido. Pregunta, y esto lo hablé con Bárbara, y me dijo, pregúntaselo a él directamente. ¿Cuál es la diferencia entre sentido, propósito y misión? Antes de leer tu libro, lo que tú mencionas como sentido, yo lo interpretaba como propósito. Pero después mencionas propósito también. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, yo tengo un triangulito que dice que en la medida que tengas esos 3 elementos robustecidos, tu sentido es más fuerte. Uno es el sentido en la vida, que es el sentido de lo cotidiano. Eso que hace que tú digas, esta vida mía vale. Y eso que es valioso lo encuentras generalmente en los vínculos afectivos, con amigos, familia. Lo encuentras en hacer acciones significativas, trotar, montar bicicleta, jugar fútbol, trabajar. Lo encuentras en la gratitud hacia lo que la vida te ha dado y en la celebración de la vida, en el celebrar o conmemorar aquello que para ti es importante. Y en el disfrute de las cosas que hay. Eso es sentido en la vida, es el sentido cotidiano y eso no quiere decir que tengas una dirección, pero te sientes cómodo en la vida que llevas. Hay un segundo punto que tiene que ver más con las creencias que tienes acerca de para qué es la vida. O sea, apareciste acá en el planeta y ¿qué vas a hacer con esto? ¿Eres un simple accidente? ¿Es algo fortuito? ¿O tienes algún tipo de creencia que te diga la vida yo la puedo aprovechar o es una oportunidad para?
Y el propósito como tal es una intención noble de agregarle cosas buenas al mundo. Es algo más autotrascendente. De cómo, o sea, yo sé que hay muchas intenciones, pero en pleno 2025, para mí deben valerse solamente las intenciones nobles, las de hacer que el mundo sea un mejor lugar. Y cuando tú te donas a una tarea que le hace bien a otros, tú sientes una conexión de corazón y de cabeza muy poderosa que dota la vida de sentido, ¿no? Ese es para mí como el triangulito poderoso de llevar una vida con propósito. O sea, podríamos decir que el sentido es más interno y tiene que ver con nosotros mismos y el propósito con los demás. Generalmente. Hay gente que dice, no, es que el propósito soy yo. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. Bueno, yo con esa gente no quiero estar a la próxima pandemia encerrado. Porque qué peligro, no, qué peligro. El mundo es de otros y el mundo va más allá del ombligo de uno. Lo entiendo y lo respeto, por supuesto, pero sí me gusta difundir y ayudar a la gente a que piense que hay más vida más allá de su propio ombligo. Y hay una entrevista que hiciste. Bueno, empecemos por esta pregunta. ¿Tú tienes claro cuál es tu propósito? Sí. ¿Se puede saber? Sí. Lo tengo hasta escrito así tal. Mi propósito es ayudarle a las personas y a las organizaciones a encontrar su propósito y a eliminar los obstáculos que tienen para alcanzarlo. Y todas mis empresas, todos mis emprendimientos, todas las acciones que hago, si no cumplen con ese requisito, no las hago. Ni por los ceros, ni las cifras que quieras, ni nada. O sea, yo tengo alineada mi vida a que todo tiene que estar filtrado por ese propósito. Y eso, yo creo que eso no lo cambiaría yo por nada. Te lo pregunto porque hiciste una entrevista y hablaban del miedo al ridículo. Y tu respuesta fue, yo ya pasé eso hace mucho tiempo. A mí a veces lo que me da miedo es decir algo o hacer algo que vaya en contra de mi propósito. Pero no mencionaste cuál era tu propósito, por eso me entró la duda de cuál será su propósito. Pero me imaginé que iba por allá, que al final fue mi pregunta pasada, que el propósito va más estar al servicio de los demás. Sí. O sea, es salirse de uno mismo y estar al servicio de algo más. Tal cual. O sea, yo soy un convencido de eso. De hecho, incluso ahora hicimos una investigación con 12,000 personas de toda Latinoamérica. Yo creo que es la investigación más grande que se ha hecho de propósito en el mundo latinoamericano hasta ahora. Y muchos de los resultados tienen que ver con una perspectiva de dar, de entregarse, de sumarle a otros. Cuando comparas personas que hacen eso con personas que no, la diferencia es a años luz. ¿Y cómo puedo encontrar mi propósito? ¿O cómo alguien puede encontrar su propósito? Yo creo que sirve, por ejemplo, tener modelos de rol. Por ejemplo, personas que tú admiras y que tú quieras emular. Gente que tú dices, yo quisiera sumar tanto como esta persona. Yo quisiera vivir tan apasionado con la vida como esta persona. Creo que ese es un camino, como encontrar modelos de rol. Otro camino es revisar el pasado. Y tú miras a lo largo de la historia cosas que te han conectado a lo largo de la vida y que en algún momento despertaron sueños o pasiones y que en la medida que fuiste creciendo te fuiste llenando de frustraciones, mentirillas o creyendo historietas y fuiste soltando sueños que tenías de niño con tanta ilusión pensando que era posible y lo era y quizás lo siga siendo, pero nos vamos llenando de susticos y cosas sobre la marcha. Entonces creo que otro camino es revisar el pasado para poderlo detectar. Y creo que otra posibilidad es uno poder conversar con personas que se hacen este tipo de reflexiones, leer literatura que se hace este tipo de reflexión, sin exagerar. Porque yo tengo ahí un tema con la gente que todo el día tiene que estar leyendo temas de crecimiento personal y que todo el día tiene que estar en cursos en lugar de estar haciendo además algo útil por la vida. Entonces yo creo que, o sea, el sentido para mí se encuentra más en la acción y en la calle que encerrado leyendo un libro, aunque leer un libro te llene el alma. ¿Y tú crees que el propósito de alguna manera esté conectado a la parte espiritual, no religión, a la parte espiritual, lo que uno cree de lo que es quién es su creador? Pues es uno de los caminos más poderosos. Incluso la religión como camino dentro de lo espiritual es un camino súper poderoso. Religión viene de religare, que significa volver a unir, significa conexión. Y el sentido tiene que ver con conexión con lo valioso. Sentido es conexión con lo valioso.
Puede ser que lo valioso sea terrenal, puede ser que lo valioso sea supraterrenal. Cada quien organizará sus temas, pero, pero incluso en datos de investigación, efectivamente, la religión surge siempre como un camino, la espiritualidad surge como otro camino, así no sea religiosa. Así yo estoy totalmente convencido que la gente que lleva una vida espiritual desde cualquier concepción tiene unas metas y unos parámetros que le dan un orden lógico a su existencia. ¿Y tú en lo particular tienes alguna práctica, creencia espiritual? Pues mira, yo creo que yo fui muy católico de ir a misa a los 7 años, solo literalmente caminar unas O sea, cuadras. no inculcado por la familia. No. Oh. No, de ir yo solo, y de orar en los baños encerrado por los niños que decían groserías. Una cosa un poquito ya atípica, muy Fanatismo. chiquita, así, una cosa muy fuerte. Pero eso después desapareció y estando más grande, estuve una década metido en un mundo de yoga muy fuerte, con una sadhana, o sea, una práctica de 4 o 5 horas diarias. Vegano un par de años, vegetariano una década, muy conectado con lo que ese linaje, esa tradición hacía. Después solté eso porque me enfermé un poco de cosas que no iban con mi cuerpo y con mi salud, y entonces terminé y asumí hoy algo que no lo he contado, pero lo voy a contar. Gracias, te lo agradezco. Yo me leí un libro. Cuando estuve metido en yoga, yo seguía a un hombre que se llamaba Swami Satyananda. Y me formé en esto por años. Y Satyananda tenía un librito que se llama Karma Sannyasin. Los sannyasin, o los monjes en esa tradición, eran personas que se iban a vivir a los ashram 12 años y después salían al mundo, pero eran monjes. Y en esa tradición tienen unos personajes que se llaman Karma Sannyasin. Los Karma Sannyasin son personas que son presidentes de compañías, que se casan y tienen hijos, y que tienen la capacidad de vivir en el mundo sin dejarse absorber por él. Y se considera la casta más elevada del desarrollo espiritual. Un poco pensando en que mantener la disciplina y mantener el ascetismo estando encerrado en un monasterio, eso es muy fácil. O sea, eso es un juego de niños, ¿no? Pero salga al mundo con todos sus tentáculos, ¿no? Y manténgase, y ese es el nivel más avanzado. Y cuando yo entré en contacto con eso, yo dije, me gustaría trabajar durante años para llegar a algo así. Y para mí ese es un camino poderoso, poder estar en el mundo sin estar en él. Y esa es mi aspiración. No estoy ahí todavía, pero tengo días, tengo mis días. Ya, y lo has mencionado en algunas entrevistas que he visto varias tuyas, y hace muchísimo sentido, y más con lo que estás diciendo ahora, que lo espiritual no es que te alejes y te pongas a orar o te pongas a meditar y te alejes del mundo. No, lo espiritual es que conectes con esa fuente y vengas. Y estés en medio de las tentaciones y estés en medio de este mundo que puede ser muy caótico, y en medio de este ruido, y tú mantener tu centro. Y te vas, vuelves a conectar y regresas. Que yo creo que estoy de acuerdo contigo. Ese es como la meta. Es el tremendo. trabajo de todos los días. Es tremendo. A mí, yo a veces hablo con gente que me dice, no, es que yo soy un renunciante y voy a dejarlo todo y me voy a ir a vivir a la montaña. Y le digo, ok, me parece perfecto, pero ¿a qué va a renunciar? ¿Qué es lo que tiene que va a renunciar? No, pues no tengo nada. Dice, bueno, pues ¿renunciante de qué? O sea, ¿qué familia va a dejar atrás? No tengo familia. Ok, ¿qué empresa va a dejar atrás? No tengo empresa. ¿Qué profesión va a dejar atrás? No, pues ninguna. No, usted lo que está es huyendo porque le quedó grande vivir en este mundo y encontró una forma de esconderse en un discurso espiritual, pero si usted no es capaz de vivir en este mundo, tampoco es capaz de vivir en la montaña, ¿no? Mucha gente se va para la montaña y se devuelve porque no lo logra. Se van huyendo de algo y pues ahí está todavía, está allá adentro, y se dan cuenta y aquí sigue. Totalmente. Físicamente a lo mejor están solos, pero adentro es donde están los chamucos que hay que enfrentar. ¿No? Ahí es donde sucede todo. Y
sin entrar tanto a la parte filosófica, sino vámonos más por la parte espiritual, el existencialismo, ¿tú crees que estamos aquí por accidente? ¿Tú crees que estamos aquí con un propósito, con un cometido, con algo alineado? Mira, yo no puedo asegurar que sea así, porque no hay forma de comprobar que haya un propósito preasignado, pero tampoco hay forma de negarlo. Y cuando no se puede ni probar ni negar, cae uno en el mundo de las creencias. Y uno tiene que abrazar la creencia que lo llene de vida. Y yo prefiero 1000 veces creer que estoy aquí por un misterio que no logro comprender del todo, por un escrito cifrado, y mi labor es ir descifrándolo, ¿no? Que asumir que soy un mero accidente. Me parece demasiado difícil para mí pensar que todo sea una casualidad, porque yo veo todo y me parece tan increíble como, y tan milagroso que no puedo, no logro en mi cabeza entender que sea un simple accidente. Entonces yo por política de vida asumo que hay algo que es tan grande que no logro comprenderlo, pero que me gusta estar alerta para ir encontrando las huellas del sentido, las huellas o las cifras y irlas descifrando. Y me la juego así. Y en los momentos más difíciles eso también me brinda soporte. Y en los momentos donde no entiendo también me brinda esperanza. Y en los momentos en donde veo cosas que la ciencia no me logra explicar, me brinda tranquilidad. Y sentirme conectado a eso que no logro entender del todo, también me da muchísima humildad y me hace sentir en mi tamañito de hormiguilla chiquita. Y eso me gusta, y me gusta vivir así. Leyendo tu libro, y ahorita que estamos hablando de esto, ahí es donde yo me confundí entre sentido y propósito, que ya me lo explicaste. Pero como yo entendía el propósito cuando empecé mi encuentro espiritual y mi conocimiento de Dios, en el Dios que yo creo, como me fue haciendo sentido todo, y que me lo dijo una persona que fue mi maestro en la parte espiritual, me dice, a ver, yo tenía muchísimos cuestionamientos, ¿no? De lo que es Dios y de lo que deberíamos de creer. Y me hizo una pregunta que eso cambió mi percepción. Me dice, ¿tú crees que estamos aquí por una teoría de accidente o que estás aquí por un propósito? Y yo, no, pues no sé. Pues vete a pensarlo. Regresé por un propósito. O sea, por un plan. ¿Cuál es mi propósito? Solo tú sabes. Yo no lo sé, me dijo. Tu propósito lo vas a encontrar estando en contacto con tu creador. Una vez que estés en contacto con tu creador, por eso te pregunté si crees que está conectado a la parte espiritual. Cuando estés en contacto con tu creador, que te creó con un propósito, vas a entender tu sentido de la vida. Y ahí es donde tu libro a mí me hacía, ¿sabes? Como, a ver, yo estaba entendiendo el propósito, ok, viene mi creador, este es mi propósito en esta vida, que ahí estamos de acuerdo, el propósito tiene que ver más, está al servicio de los demás. Y cuando encuentras tu propósito, entonces tu vida empieza a tener sentido. Así es como yo lo estaba entendiendo. Y luego tienes un episodio, un capítulo, donde hablas que cuando la razón y el corazón logran conectarse, puedes hacer ese clic con el sentido. Porque muchas veces lo que hace sentido donde crees que vas, no causa emoción. Y creo que lo pusiste por acá. Sí. Tú lo vas a poder explicar mejor que yo. Sí. Y lo contrario, sí, lo contrario también sucede. Muchas veces lo que te emociona, que crees que te da sentido, no tiene razón. ¿Cómo me explicas los espejismos. Eso? Los espejismos. Hay cosas que te emocionan. Y entonces tú dirías, es que eso me emociona, esa es mi pasión, ese es mi sentido. Sí, pero ¿y si son hormonas? ¿No? Si es un juego hormonal y tú crees que es profundo amor de otra vida y son puras hormonas, porque la emoción a veces guía error o genera paraísos o paisajes o mundos mágicos,
¿no? Otras veces tú tienes acá la idea que eso es bueno, pero no te produce ningún tipo de conexión emocional y resulta que esa idea de lo que crees que es bueno no necesariamente es porque es bueno, sino porque tienes unos deberías clavados de tu mamá y de tu abuela y de tu papá que te dicen que esto es lo adecuado, lo correcto, pero no necesariamente es así. Ujú. Entonces, cuando uno tiene más de un filtro, es decir, que me emocione, perfecto, que me emocione, pero ¿es bueno para usted? O sí, eso es bueno para mí, sí, pero no lo siento, no me conecta, ¿no? Ujú. Es como, yo leía a un filósofo viejísimo, se llamaba Max Scheler, y Max Scheler decía en otras palabras, yo no me porto bien porque toca, sino porque me gusta hacerlo. Mm. Y eso para mí fue como, ¡ay! O sea, buenísimo, porque esto de portarse bien, obligado, a las malas, pesa. No, y como por qué no estar en el lado luminoso de la vida, porque es rico, ¿no? Porque Ujú. no pasarse hacia allá. Y yo creo que tener el corazón y la cabeza conectado te da luces. Sin embargo, yo también creo que hay algo que no pasa por el corazón y por la cabeza. Y hay momentos donde uno puede estar confundido o donde uno puede estar emocionalmente bloqueado y estar atravesando una época muy complicada en donde uno quizás no tiene las condiciones para discernir bien. Ujú. Y yo creo que ahí la fe, desde la perspectiva que la gente quiera, eh, da un tipo de sabiduría que va más allá de los datos, de las sensacioncitas y de los raciocinios. Y creo que en las épocas difíciles suma y bastante. Mm. En tu libro mencionas mucho la coherencia. Es pregunta. ¿Te refieres a esa conexión que existe entre la mente y el corazón con tu acción? Es decir, pones un ejemplo. Dices que eres maestro, pero ¿quién es tu alumno? ¿No? Dices que eres buena persona y te la pasas hablando mierda del que no está. Sí, Que hay, lo pones tú desde una perspectiva que por eso te lo pregunto. Para mí la coherencia era lo que pienso, lo que digo, es lo que hago. Pero tú lo pusiste desde un lado más interno, de hacer esa conexión, sí. corazón y cabeza. Yo le he puesto la coherencia con el propósito. ¿Eso qué quiere decir? Mejor dicho, uno puede pensar muchas cosas. De hecho, uno tiene más de 64.000 pensamientos diarios y la mayoría son torcidos. Ujú. Uno puede sentir muchas cosas, pero uno termina siendo o convirtiéndose en lo que hace. Ujú. No lo que piensa, ni lo que escribe, sino los actos. Si lo que a mí me da propósito es jugar fútbol, tengo que estar pateando el balón. Porque si no estoy pateando el balón, eso no es propósito, eso es ahí unas ideas que se está metiendo. Si lo que a mí me da sentido es una práctica religiosa, a ver, en la vida real. Si Ujú. lo que a mí me da sentido es lo intelectual y leer, ¿qué libros está leyendo? No, hace 5 años no leo, ¿no? Ajá. Entonces para mí la coherencia tiene que ver con cómo yo llevo acciones que me ayudan a ejecutar eso que conecto con el corazón y la cabeza. No suelo hablar de otra coherencia, porque hay una coherencia que nos han vendido que me parece súper peligrosa. Y es la coherencia donde a ti te dicen desde pequeño, tienes que pensar, sentir, actuar y hablar de la misma forma. Y digo, no, pero eso es imposible. Imposible porque uno tiene miles de pensamientos locos todo el día. ¿Qué tal yo actuara? ¿Qué tal uno hiciera todo lo que pensara, güero? ¿Se imagina? No, ya hubiéramos Estaríamos matado presos, varios. estaríamos presos todos. Sí. Mientras que la coherencia con el propósito tiene que ver con lo que agrega valor al mundo y con ejecutar aquello que es valioso. No simplemente con pienso y actúo, ¿no? El que piensa y actúa a veces es un impulsivo loco que nada que ver con estas cosas. Entonces es más una coherencia existencial, que el sentido no se recita, el propósito no se recita, sino que se actúa y se ejecuta. Si no, no se vuelve real. Goethe decía, échale una mirada a los libros y dos a la vida. Mm.
Y esto que dices de los cuántos pensamientos tenemos al día, 64,000. Cerca de 64,000 y la mayoría torcidos. 64,000. Porque yo lo que había escuchado en ese sentido, sí, no tenía claro cuántos pensamientos tenemos, pero lo que sí tenemos la capacidad, no de controlar los pensamientos que vienen, sino decir, este me funciona, que escuchándote lo puedo poner a mi propósito. Este pensamiento me funciona para mi propósito y en lo que nos enfocamos es lo que florece, ¿no? Si le damos cuerda a ese pensamiento, al final yo pienso que lo que pensamos es lo que somos. Si yo pienso todo el tiempo, soy mala persona, soy mala persona, soy mala persona, creo que los 64,000 pensamientos que tengo, con los que me voy a quedar, son los que reafirman. Y me dicen que soy una mala persona. Y actúo como una mala persona. Porque mis acciones entonces están confirmando mis pensamientos. Y a lo inversa, si me voy al lado positivo, decir, no, soy una buena persona. Y los pensamientos que llegan, tú crees que eres buena persona. Entonces no me sirve, lo dejo ir. Y empiezo, ¿no?, a alimentar la mente de pensamientos que puedan hacerme actuar como buena persona, son los que voy a alimentar. Entonces ahí sería que somos no lo que hacemos, sino que somos lo que pensamos. ¿Estás de acuerdo? En parte porque a veces uno se queda todo el día pensando. Y pensando. Y no actúa. Y pensando, exacto. Ya. Y pensando, y pensando, y pensando. En la acción consolidas esto. Incluso a veces, por temas de salud mental o por temas de historia de vida, tienes pensamientos que te dicen que eres pésimo deportista. Pésimo, 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 pésimo. Pero si aprendes a ignorar los pensamientos y te levantas a las 5 de la mañana a hacer deporte, aún pensando que eres pésimo, empiezas a transformarte y a que surjan nuevos pensamientos. Entonces, yo creo que cuando tú te alineas con un pensamiento, traes más de esos pensamientos y esa es una primera parte poderosa. Ajá. Pero si no le agregas la conducta, se cae y no se consolida. Y creo que en otros casos, a veces, aunque pienses lo contrario, puedes hacer lo que hay que hacer. Tengo pereza de darle de comer a mi hijo. No le quiero dar de comer a mi hijo. Este hijo me ha traído muchas dificultades. Sí, pero usted se levanta y le da de comer a su hijo. Y se le pasa esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno se queda solo dentro de la cabeza, corre el peligro del mundo fantasioso. Creo que siempre hay que agregarle un pedacito de conducta. Y podrías decir que entonces con acción, con conducta, puedes cambiar tus creencias. Sí, sí. De hecho, a veces uno dice, o te dicen a ti, bueno, no, pero piense bonito. No, le dicen a uno. Entonces uno se sienta, a ver, voy a pensar bonito. Pero los pensamientos son incontrolables. Muchísimos. Otros sí, te sientes y lo piensas. Pero la forma más poderosa de cambiar las creencias es actuando acorde a nuevas creencias. Tú te puedes sentar y decir, tengo la creencia que soy una mala persona. Ahora voy a pensar que soy una buena persona. Y por hacer eso, la creencia no va a cambiar. Para que esa creencia de soy una mala persona se transforme en una creencia de soy una buena persona, tienes que ejecutar de manera consecutiva durante un tiempo prudente acciones que ejecutan buenos actos y ver el impacto que generas en los demás, que te van a empezar a mirar como alguien que es una buena persona. Si te quedas solo ahí pensando y pensando y pensando y pensando, o como el narcisista que cree que es el hombre más amoroso del mundo, y todo el mundo dice, está loco, porque son sus actos, ¿no? No quiere decir que el pensamiento no funcione, y lo que dices es cierto, yo me alineo con un pensamiento y eso va a hacer que corrobore otros pensamientos, pero tengo que sumarle el otro pedazo, si no, se fue la vida y siguió igual. ¿Y cómo identificar, Efren, esas creencias que ya lo mencionaste, que traemos creencias de nuestros papás, de antepasados, de la sociedad? ¿Cómo identificar cómo esas creencias no nos sirven y cómo cambiarlas? Sobre todo si estás rodeado de las personas que te inculcaron esas creencias. Sí, no es fácil, o sea, se puede, pero no es fácil
cambiar en el mismo lugar en el que te enfermas no es fácil. Es decir, si 5 personas te dicen todo el día que eres un caballo, pero tú en realidad sientes que eres un león, y resulta que estos te ven como caballo porque les conviene verte como caballo, pero tú eres un león. Solo que a ellos les conviene verte como caballo porque en la medida que tengan un hijo loco y enfermo, ellos no se miran. El padre no mira su alcoholismo si tiene un hijo drogadicto. La madre y el padre no miran sus conflictos de pareja si tienen un hijo que salvar. El otro hijo tímido y ansioso se ve como el hijo bueno porque tienen un hijo con otros problemas más graves. A todos les conviene seguir viendo a ese hijo como el loco. Pero cuando ese niño deja de ser el loco, a veces la familia se mira y dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y todos dicen, viste, él nos destruyó, y otra vez vuelven a traerlo. Entonces, qué fuerte. A veces tienes que, con arrojo y valentía, romper lugares de origen o romper ciertos contextos para que sea más fácil cambiar. No es que tenga que ser así, pero va a ser mucho más fácil. Y yo creo que el sufrimiento a veces te ayuda a revisar creencias, especialmente cuando tienes luchas internas como no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces le ayuda a uno a entender cuáles son esas creencias que uno está resistiendo a que se rompan. Pero esto de no puede ser, no es que ya fue y fue hace 2 años. O sea, no es que no pueda ser, es que fue hace 2 años. Pero uno sigue en la lucha. Cada vez que la cabeza lucha, cada vez que la cabeza no quiere aceptar lo que ha sido, ese es un momento interesante para revisar la vigencia de algunas creencias que pueden mantenerse aunque sufres porque se rompió un poco o que quizás se agotaron porque hay creencias que ya no funcionan durante cierto tiempo, que dejan de ser exitosas. Hay creencias a los 5 años que son muy útiles, como que tengo que contarle todo a mi mamá, tengo que dormir con mi mamá, tengo que estar cerca de mi mamá, y eso a los 5 años es lo ideal. Pero a los 30 ya no. Entonces uno tiene que saber detectar cuándo hay que abandonar creencias que fueron útiles por otras, y el ruido en términos de no aceptación te ayuda a identificar dónde están esas fricciones para hacer las apuestas. Y se podría decir que para empezar a cambiar tu vida, y esta es una pregunta 100% como si estuviéramos en terapia para alguien que nos está escuchando, supongamos que no me gusta donde estoy parado, no me gusta mi vida, no me gustan las decisiones que he tomado, no me gusta mi pareja, no me gusta mi trabajo. ¿Qué es lo que tienen que empezar a cambiar? ¿Sus creencias? Yo creo que las creencias por un lado, pero sobre todo las ganancias ocultas. ¿Qué son las ganancias ocultas? Que a veces hay comodidad en la incomodidad, porque verte como un inepto te ayuda a no enfrentar nuevos retos. Al fin y al cabo eres un inepto. Verte como alguien tímido te protege de no asumir el riesgo del rechazo, de la burla de los demás, y te protege de no arriesgarte a vivir el rechazo o la burla de los demás. Incluso, por fuerte que suene, a veces en ciertas depresiones te conviene mantener un poquito de la depresión porque todo el mundo está pendiente de ti, no tienes que ir a trabajar porque estás deprimido. Entonces, en todas las cosas en donde uno quiere cambiar, pero lleva años ahí queriendo cambiar sin cambiar, uno tiene que buscar cuál es la ganancia secundaria, cuál es la comodidad en medio de lo incómodo, ¿no? Yo ya tengo claro que me quiero ir de aquí, yo ya tengo claro que no quiero seguir con esta persona. ¿Y hace cuánto lo tiene claro? Hace 8 años. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo cómodo dentro de lo incómodo? ¿Qué es eso que tendría que enfrentar después que le asusta tanto que prefiere lo malo conocido? De tal forma que tenga claridad de cuáles son las habilidades y los recursos que requiere para poder dar el salto, ¿no? Uno a veces en la cabeza sabe qué le conviene y qué no. Sabe que está mal, que está bien, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Pero no da el salto. Se queda ahí. Sí. Sí, yo creo que lo cabrón escuchándote es cuando no sabes qué está bien y qué está mal. Porque cuando ya sabes, yo creo que caes en la postura escuchándote del víctima. Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero no lo haces porque estás cómodo ahí. Echándole la culpa a los demás. Echándole la culpa a la vida en lugar de hacer algo. Y te quedas en esa postura porque es más cómodo. Sí. Yo creo que cuando uno no sabe, los factores comunes a veces le ayudan. Es decir, yo creo que a veces uno se conoce tan poco que incluso cree que todos están locos menos uno,
que la culpa es de los demás, pero los factores comunes dan muchas luces. Dan muchas luces. Si 3 relaciones se han acabado porque dicen que eres un tanto agresivo, Hay algo de verdad ahí, ¿no? es posible que haya algo ahí, ¿no? Sí. O si 3 jefes, es que mis últimos 3 jefes son narcisistas. Mucha coincidencia. ¿No será que ven narcisismos en todo el mundo para poderse ir y no seguir trabajando? Entonces los factores comunes le ayudan a uno a preguntarse a ver qué, porque efectivamente a veces hay gente que se conoce muy poquito. Y entonces uno, cuando no se conoce, cree que la culpa siempre es del otro. O que uno es alguien que no participa en el impacto interpersonal que genera, y eso hace que pues siga dando uno vueltas mirando el mismo punto sin evolucionar. Y tips, una herramienta, ya que lo mencionaste, para autoconocerse, que hablamos mucho aquí de eso, del desarrollo personal, autoconocerse, que mencionaste algo al principio, pero no te quise interrumpir, que hay personas que tienen vicio de quedarse en el autoconocimiento, pero no lo llevan a la acción, Sí. ¿no? Que me parece maravilloso y me abrió la perspectiva muy cabrón, pero si lo podemos llevar esto a un tip, todo parte de, para aprender a relacionarte mejor, tienes que autoconocerte. Sí. ¿Cómo empieza alguien que no tiene ni idea por dónde empezar a conocerse? Yo creo que hay 2 caminos muy poderosos. Uno, prestar atención al cuerpo, porque tu cuerpo a veces se tensiona. Se tensiona porque siente que los dedos de los pies los echa hacia adentro, como haciendo fuerza con los pies. Se tensiona porque a veces siente que tiene un hombro más arriba o porque algo le pasa en el estómago. Y en esos momentos que sientes tensión, son momentos para preguntarte qué está pasando que hace que me sienta estresado. ¿Será que hay aquí posibilidades de que se burlen de mí? ¿Será que hay aquí posibilidades que me rechacen? ¿Será que me enfrento a una desaprobación? ¿Será que me enfrento a la posibilidad de hacer el ridículo? En el momento que el cuerpo se tensiona un poquito, preguntarse uno por qué lo está amenazando. Y eso encuentra ya una ruta para que uno empiece a discernir o a ver qué cosas en la vida lo afectan y cuáles son las vulnerabilidades que uno tiene. Ese es un punto. Y un segundo punto es el que mencionábamos ahora de los factores comunes. Yo creo que es muy poderoso preguntarle a gente sensata o medianamente sensata qué cosas ve de uno, de lo maravilloso, de lo potente y de lo terrible y de lo áspero. Y personas que estén en diferentes frentes, porque a veces uno pregunta a los 2 hermanos y los 2 hermanos tienen la versión que le conviene a los 2 hermanos. O en la oficina. No, preguntar en diferentes lugares como si fuera algo de 180 grados, de tal forma que cuando tú ves que en varios contextos el grueso de la gente dice que eres poco amable, seguramente es porque eres poco amable, ¿no? Porque ya es mucha coincidencia que en varios contextos, o por lo menos parece ser poco amable, así no lo sea. Y creo que esos son 2 caminos que te ayudan a empezar a armarte un mapita de quién estás siendo, no de quién eres. Porque yo creo más que el autoconocimiento es algo dinámico. No eres el mismo a los 20 y a los 40, ni a los 50. A veces uno a los 45 tiene todavía la versión de que uno sigue siendo el de los 20, pero no es verdad. No es verdad. A veces uno cree que algo es terrible porque a los 25 era terrible y a los 45 vas y lo enfrentas y no era tan terrible, pero te quedas a veces detenido en el tiempo. Yo creo que esas son 2 rutas chéveres para mirarse. Puta, pero qué línea tan delgada la de preguntar a los demás, ¿no? Y hablo por el medio en el que me desarrollo, por mi profesión. Imagínate, me quedé paralizado cuando me dijiste. Imagínate que te pongas a escuchar lo que piensan de ti, lo que dicen de ti, para saber, para empezar a autoconocerte, que lo he visto muchísimo y seguramente a mí me pasó también en algún momento, que ni sabes quién eres y te acabas comprando el perfil o la etiqueta o el traje de lo que la gente dice en su mayoría que eres. Sí, tienes, digamos que el obstáculo de lo público. Pero cuando le preguntas a la gente sensata, que te conoce de verdad, que te quiere y que te respeta, si le preguntas a 2, la muestra es muy pobre. Oh, ya, gente Pero cercana. si le preguntas a varias personas de diferentes contextos, el asunto es distinto. Porque a veces tienes un personaje público y la gente percibe y se arma las historietas
que quieran y nada que ver. Ujú. De hecho, hay gente que fisionómicamente parece de mal genio, Ujú. pero no son de mal genio. O que por la zona del mundo en el que viven tienen un tono de voz que se escucha como si fueran golpeadores o bravos, Sí. pero esa no es la gente que te conoce. La gente que te conoce y sensata es la que tienes cerca, que te quieren, que te respetan y que saben que es un ejercicio importante para ti. Y a esa es a la que hay que escuchar. Y Ok. una vez la escuchas, Ujú. tienes que sacar factores comunes. Porque si no sacas factores comunes, es simplemente la opinión de alguien, Ujú. ¿no? Pero si 8 dicen, no, 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 si hablas un poquito duro y si eres mal geniado, dice, ok, Ujú. puede ser. Ya. Ya, ya. O sea, sí, gente cercana. Y, y estudiar un poco los patrones que uno repite en las relaciones, Oh, ¿no? Más total. que lo que se dicen, sino cómo te comportas en esas relaciones. Y lo hablamos en tu podcast cuando yo fui, que cuando yo empecé mi autoconocimiento y decía, a ver, basta, ¿qué está pasando aquí? Sí, basta de ser víctima y echarle la culpa a todo el mundo, porque el único factor que se repite en todas estas relaciones que no funcionaron, pues fui yo. ¿Qué pasó que no funcionó? A ver, factor número uno, pues el güero está metido en todas estas relaciones. ¿Por qué no funcionó? Por esto y por esto. Ah, pues es que creo que es muchísimo en lo que yo no hacía o hacía para que estos pleitos se desataran. Y para mí fue, ok, no ver qué decían de mí, sino mi comportamiento qué decía de mí mismo. Y de tomar acción y decir, no, no quiero seguir así, porque si no voy a repetir los mismos errores, los mismos patrones y mis Sí. relaciones pues van a seguir igual. Es que estar en pareja es estar en terapia, bueno. Es una oportunidad maravillosa de autoconocimiento que requiere de mucha humildad, porque es como, yo creo que mucha gente que nos está escuchando se va a identificar con cosas como, ¿por qué me pongo de mal genio cuando me dicen que no? O sea, ¿por qué me tienen que decir que sí siempre? ¿Por qué siento como cierto malestar ahí con mi pareja porque prefiere otra cosa diferente a la que yo y pierdo yo un poquito de libertad? Cositas que son sutiles, pero tienes rabia de verdad. Ujú. Y cositas que tildas como bobadas, que no es para tanto, pero tienes rabia de verdad. La convivencia es un espejo maravilloso para uno conocer su ego, para uno conocer sus miedos, para uno conocer sus mezquindades también. Uno no habla de estas cosas, pero es un terreno maravilloso para eso. Yo creo que espiritual el que vive en pareja. Es el espejo más cabrón, es cierto. Es el autorreflejo de todos los días. Es tremendo. En pareja sale lo mejor o lo peor de ti. Y si aprovechas eso para conocerte y aprender, puedes llevar las cosas a otro nivel. ¿Tienes pareja ahorita? Sí, ¿Estás en pareja? sí, sí. Creo que te lo pregunté en tu podcast. Pero, ¿cuál dirías que es el mejor consejo que puedes darle a alguien que está en pareja? No hay parejas perfectas, pero para que sea una pareja, una relación en paz, que para mí hoy por hoy es prioridad, tener paz, una relación, y que funcione. ¿Qué significa que funcione? Que ahí siguen. Y siguen ahí porque quieren estar, no porque deben de estar. ¿Cuál sería el mejor consejo? Uy, hoy en el avión, coincidencialmente, ¿Te lo preguntaron? estaba haciendo yo una listadita mensual, una listica mental de esto, porque me estaba acordando de unos personajes que conocí hace mucho tiempo que estudiaban parejas en departamentos en donde las paredes eran de vidrio y todos los investigadores estaban alrededor viendo cómo se comportaban. Y les hacían seguimiento por años y encontraban cuáles sobrevivían y cuáles no, Ujú. ¿no? Y me acordé de esta gente, entonces estaba acordándome de qué de eso yo veía también en mi práctica y se me vinieron varias. Mira, se me vino una es que eh, entre más hagas comentarios de desprecio, entre más hagas comentarios en donde tu pareja se siente humillada, en donde más abrumes a tu pareja porque no puedes detenerte cuando emocionalmente ya la afectaste y no puedes parar,
entre más físicamente tu pareja se altere porque se le cae el pelo del estrés consecutivo o porque tiene taquicardias en las discusiones, la probabilidad que ese matrimonio sobreviva es bien pequeñita, casi inexistente. Y mientras tú tengas recuerdo de las buenas épocas, cuando una relación se va a morir, el pasado hermoso desaparece. Los momentos en donde se amaban y como se entusiasmaron al principio, ya no es capaz uno de relatarlo como las buenas épocas ni siquiera. Entonces uno tiene que conservar el pasado de lo bueno. Las parejas que más sobreviven son amigas y conocen los retos, los miedos, los traumas, las cosas difíciles del pasado, los sueños. Las parejas que más sobreviven tienen sentido de trascendencia, tienen sus propios rituales, sus propias concepciones de qué es sagrado, religioso o no, sino qué es sagrado y en qué creemos en este grupito que estamos armando. Y tienen una cosa que se llama la presencia de los desagravios. ¿Qué son los desagravios? Que tú me estás diciendo que yo no recojo la ropa. Oye, pero recoge la ropa. Y yo te hago un chiste y tú te ríes. Eso es un desagravio. Las parejas que están empezando a colapsar, los desagravios no son recibidos. Entonces yo te hago un chiste y en lugar de tú reírte, me dices, eso no es chistoso. Y no se reciben los desagravios. O te pido perdón y tú me dices inmediatamente, siempre pides perdón pero no haces nada. Y no recibes los desagravios. Entonces las parejas que hacen desagravios, que piden perdón, que hacen chistes, que hacen bromas, son parejas que sobreviven, ¿no? Ahora, yo creo que para ser dos hay que ser uno. Si uno todavía no se conoce, tiene un tiempo prudente para conocerse en pareja. Pero si no se da la tarea de conocerse en pareja, la culpa siempre va a ser del otro. Y eso se va desmoronando. Sobre todo ahora que la mitad de las parejas se van antes de 2 años. Y el 70% antes del 10º año en la mayoría de países. ¿10º? Sí. Ahora la gente no está por aguante. La gente está si esto se conecta y fluye. Si no se van. Ahora sí que hay que trabajar el tema de pareja. Oye, y mencionaste ahorita que las parejas que logran tener una buena amistad son parejas que pueden durar mucho. Sí. Yo vengo de una generación donde los que se casaron, nos casamos jóvenes, que no duramos ni siquiera los 10 años. Los que logran pasar los 10 años y luego se separan, no le pongamos número, pero duran varios años. Y luego se separan. Y sí les he preguntado, ¿por qué te separaste? Pues, o sea, si pasaste los primeros años, ¿por qué te separaste? Y lo he escuchado un par de veces. Es que éramos como roommates. Éramos muy buenos amigos. Y no es... Eso es primordial para que funcione la relación, ¿no? Sí. Lo que tú me estás diciendo es que entonces ya no tenían sexo bueno, ¿o qué? Aparte. ¿Ok? Y sigo, de verdad te lo digo, genuinamente sin entender a qué se refieren a cuando éramos muy buenos amigos. En mi mente como muy simple, no tienen sexo, básicamente. Pero sé que va más allá. Y como no soy terapeuta, obviamente, no me van a decir a qué te refieres. Porque yo siento que lo que sí, y estoy de acuerdo contigo, lo que tendría que sostener una relación, o parte de lo que tendría que sostener una relación, es una buena amistad. Poder ser tú, ser honesto. Tal cual. Tal cual. Es más grave tener buen sexo y no ser amigos que ser amigos y un sexo a medias. Wow. Dímelo otra vez. Claro, porque buen sexo puedes tener con cualquiera. Ajá. Buen sexo tienes con cualquiera. Okay. Pero amistad no tienes con cualquiera. Porque la amistad implica un proceso de aceptación radical de las zonas oscuras, de las zonas luminosas, de los miedos del otro, de poder mostrarse en la indigencia y en la desnudez física y mental, sin máscaras y sin apariencias. Buen sexo puedes tener con alguien que ni siquiera se llama de esa forma, que ni siquiera conoce sus gustos ni nada. Sí. Pero la amistad es un asunto mucho más profundo. Si tú tienes la atracción sexual, la alegría de la amistad
y la aceptación de la espiritualidad con tu pareja, estás en un paraíso difícil de cambiar. Tienen que estar las tres. Pues es el ideal. Mm, Alegría que no es lo más común, que estén las tres cosas juntas. ujú. Pero es una meta, ¿Y se puede? ¿Se puede trabajar? ¿O eso existe o no existe? La amistad creo que se puede. pues mira, Eh, yo tenía un amigo brasileño que escribió un libro de pareja fabuloso. Y el hombre decía que el 15% de las parejas llegaban a eso. Porque el otro estaba todavía enredado con sus miedos, sus problemas, sus farsas, sin conocerse. Pero hay porcentajes que logran tener la conexión sexual, la alegría de la amistad y la aceptación radical y llegan a viejitos felices. mm, Dice, ¿y usted cómo puede con el mal genio de Pacho? Y ella dice, ay, si él es así, y se ríe. Y ya, y no quieren cambiarse, y cultivan su sexualidad, y tienen, ¿no?, cosas de trascendencia y sentido de trascendencia juntos, ujú. y envejecen bonito. Pero yo creo que no es una mayoría, creo que es una minoría. Ya, entonces estas parejas de las que te menciono, que no voy a decir nombre, tenían la parte de la amistad, pero a lo mejor la parte espiritual ni la parte sexual existía. Claro, Y solo la parte de amistad no logró mantener la relación. no logra. Mm, La sola amistad no lo logra, pero sin amistad es difícil que se mantenga. ¿Te acuerdas? Bueno, claro que te acuerdas porque es tu concepto. Yo te pregunté, para ti, ¿qué significa el amor? Y el concepto que me diste de lo que significa el amor para ti nunca lo había escuchado, me pareció maravilloso. ¿Lo puedes compartir? ¿Qué significa para Efren el amor? Uy, para mí es la experiencia más alta de sentido. No significa literalmente esto de a-mor, que sería sin muerte, o sea, no es que signifique ese juego de palabras así, pero a mí me gusta verlo así, como a-mor, sin muerte. Es la posibilidad de eternizar al otro, sin el tiempo y sin el espacio. Por eso la gente tiene estas memorias de sentir al otro cerquita, aunque esté en Australia, ¿no? Mm, O de sentir que el tiempo se detiene en una mirada estática, donde están ahí, presentes, y como que el tiempo eh, se altera, se altera. Y eso para mí es la expresión de ese triangulito, de una conexión sexual importante, que llamaríamos una, entre comillas, si me lo permiten, un amor sexual. ujú, La amistad, que la llamaríamos un amor más del eros, un amor más erótico, de lo que me gusta del otro, de cómo habla, de cómo piensa, etcétera. Y un amor más espiritual, que tiene que ver con la aceptación radical del otro. ujú. Y cuando yo tengo esas tres condiciones y poderle mirar al otro y decirle, tú nunca morirás en mí, o sea, tú nunca morirás en mí porque ya eres eterno, yo creo que eso es algo que es imborrable. Mm. Mencionaste, aparte de esto, algo de la renuncia. Te regalo un pedacito de mi libertad. Ujú, Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo llegará uno a amar a alguien que es capaz de regalarle un pedazo de la libertad de uno? ujú. ¿No? Eh, Y que como lo platicamos ahí en tu podcast, fue que renuncias. No sé, creo que eso lo platicamos ya fuera de cámaras, pero el concepto que expusiste de que el amor es una renuncia, cuando me lo dijiste fue así, wow, a qué te refieres? Cuando me lo explicaste lo entendí. Renuncias y eliges todos los días. Renuncias a muchas posibilidades porque elijo estar contigo. Y cuando esa renuncia de las dos personas se vuelve la mejor elección de ambos, es cuando duran mucho tiempo. ¿Te acuerdas que me dijiste eso? sí, totalmente. Es que esa pretensión de querer tenerlo todo va en contra de cualquier realidad. Mm, y sí. Querido, qué buena plática. Me gustaría empezar a cerrar esto. Tengo unas preguntas de cajón, pero antes, supongamos que este es tu último día, tus últimas 24 horas en este mundo, en este terreno. Y puedes dejarle un mensaje
a la humanidad, porque sabes que te vas a ir y te gustaría que ese mensaje lo conservaran, ¿qué mensaje les darías? Les diría que, aunque parezca que no, esto es un juego. Las luchas, las batallas, son un juego. Son un juego. Y que si uno cree que todo es de vida o muerte, pues no disfruta el juego. Pero eso es un juego. Y es un juego efímero que dura un parpadeo. Un parpadeo. Mientras uno está perdiendo el tiempo tratando de cumplir algunas reglas y normas y cosas que uno considera que son la vida, pero son solo parte del juego. Uh-huh. No queriendo decir que no sean importantes las normas y las reglas y todo esto, por supuesto. Pero es más importante disfrutar la experiencia de estar aquí. No sabemos qué haya después. No sabemos qué haya después. Tenemos actos de fe, seguramente. Uh-huh. Pero lo que sí sabemos es que estamos aquí. Y por andar a veces pensando qué hay después, no disfrutamos lo que hay acá. Y cuando digo disfrute, no estoy hablando de locuras ni de nada, sino uh-huh. de la plena conciencia de estar vivos. Uh-huh. Y así como hoy es mi último día, mañana va a ser el tuyo. Entonces, ¿qué vas a hacer de aquí a mañana? Uh-huh. Preguntas de cajón. ¿Estás listo? De una. Lo primero que se te venga al pecho, suéltalo. El podcast se llama Mejor que ayer. Y la primera pregunta es, ¿qué haces hoy para ser mejor que ayer? Uy. Pensar en los otros. Pensar en los otros. ¿No? Ser consciente de las libertades que he cedido y pensar en los otros. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué le dirías a ese Fren de 5 o 6 años? El primer recuerdo que tengas como niño, con toda la experiencia que tienes ahora, con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías? Que va a haber una época de la vida donde va a alejarse de los sueños que tenía en ese momento, pero que le voy a lograr dar la vuelta y que cuando seamos grandes vamos a estar juntos haciendo lo que siempre quiso. ¿Libro favorito? El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. ¿Y tuyo? ¿Tu libro favorito que tú escribiste? Estoy entre este dueño de ti y otro que se llama Cuando la vida te confronta. Entre esos dos. Ese no me lo has dado, pero yo lo voy a conseguir. Te lo mandaré. Yo lo voy a conseguir. Y en una sola palabra, ¿cómo describes la vida? Experiencia. ¿Y tú? ¿Con una palabra? ¿Cómo te describes? Burlón. ¿Burlón? Es burlón. Una verdad absoluta. Quitémoslo la absoluta. Si puedes elegir una sola verdad sobre esta vida, ¿cuál sería? Que Dios sí existe. Aunque parezca invisible. Imaginación 100%. Ya no estás aquí y hacemos un Memorial Day, una misa, algo de cuerpo presente, una ceremonia de cuerpo presente. Y alguien, quien tú decidas, dice unas palabras de Fren o una carta. ¿Qué te gustaría que esas palabras dijeran de ti? Que dijera que morí de risa hasta el último segundo. Que no me tomaba las cosas a pecho. Que la pasé buenísimo, que me divertí un montón y que logré perder casi todos mis miedos. Me gustaría que dijera eso. ¿Tu frase favorita? Aceptar es muy difícil de aceptar. Aceptar es muy difícil de aceptar. Compleja, tan fácil que se escucha, ¿no? Nice. Última parte. Estas son preguntas que el público les quiere hacer.
les comento que van a estar acá y me mandan sus preguntas por Instagram. Yo no las veo hasta este momento. Ok. Obviamente no escojo nada que esté fuera de lugar, pero pues es contestarles a ellos directamente. Y dice así. Esta está bueno. Brandon.gallardo. ¿Te sientes bien donde estás o quieres tener más? No diría que tener más. A mí me sobra de todo, literal. Pero quiero hacer más. Porque quiero sumar todo lo que pueda al mundo. Pues no tener más, hacer más. Sí. Y en consecuencia, pues tendrás más. Sí. Stay magical, _. ¿Cómo conseguir balance en los diferentes aspectos de la vida? Yo creo que el que tiene todo balanceado vive muy aburrido. Porque yo creo que la vida es más un electrocardiograma y no una cosa plana. Y hay épocas donde uno le apuesta más tiempo a los hijos, épocas donde uno le apuesta más tiempo al trabajo, épocas donde uno le tiene que apostar al trabajo, a los hijos y al deporte. Entonces no creo en eso de el balance estable del que trabaja de 5 a 7 y con la familia de 8 a 4, sino que hay momentos. Es diferente los niños de 5 años a los niños de 15 y es la vida como un electrocardiograma. Para mí el balance es saber surfear las olas de ese electrocardiograma. O sea, puede ser este concepto que dices que donde estés en ese momento, enfócate. Es decir, mantener el balance entre trabajo y familia, que todo el tiempo esté así, es complicado. Pero si estás en este momento trabajando, dale con todo acá. Obviamente esto va a padecer un poco, pero eventualmente podrás meterle más enfoque acá. ¿A eso te refieres? Total. Y que hay momentos donde esto tiene que ser así. Y hay momentos donde tiene que ser así. Porque no siempre tiene que ser así. ¿Y nunca llega a ser así? Cuando estamos dormidos. A la madre. Ok. Una más. Esta está buena. ¿Cuál es tu error favorito? Ya lo contestaste, me imagino, en tu podcast, ¿no? Sí. Mi error favorito. No, yo creo que sigue siendo ese. Mi época muy fuerte de drogas. Ajá. Ese es mi error favorito. Haber 7 años dedicado durísimo a drogarme. Y ese error favorito tal cual, porque como decimos, si no es por eso, no hubiese yo descubierto, sin decir que la gente tenga que atravesar por eso, pues para descubrir cosas. Pero en mi caso, perder la libertad me hizo valorarla. Y saber a dónde la entrego y a dónde me la gasto y en dónde la invierto y los sufrimientos que uno vive ahí, pues también me ayudaron a valorar muchas cosas que sin haber pasado por esas cosas se me hubieran vuelto paisaje. Entonces, a hoy, porque quién sabe qué error cometa en los próximos años, que supere ese, espero que ninguno, pero sigue siendo ese, bueno. Me identifico contigo en ese aspecto. Ya platicaremos. Querido, gracias por estar acá. No, a ti por la invitación. Un placer. Un súper gusto. Que se repita, ¿no? Que así sea. Así será. Las veces que tú digas. Amén. Gracias por estar aquí, de verdad. Y por abrirte y compartir tu filosofía, tu experiencia, tu sabiduría. Muchas gracias, Vero. Y que haya más temporadas. ¿En qué temporada van del Rincón? En la 5ª. Oh, wow. ¿Más de un año? 1 año y 3 meses. Ahora, en mes y medio, en un mes grabamos la 6ª. Felicidades. Que haya 100 más y que la sigan rompiendo. Creo que es un espacio hermoso. Yo fui parte ya de eso que están generando y creo que es necesario. Y usted, suscríbase para que podamos seguir trayendo personajes así que se aprende un chingo. Campanita. ¿No? Campanita, subscribe, like y nos vemos en la siguiente.